Hola, te doy la bienvenida a esta clase donde te voy a presentar la primera de las pautas de evaluación y que es para medir los factores generales de tu sala de clase. Esta pauta fue construida utilizando los diferentes códigos que nos dan el Manual de la Buena Enseñanza, también la pauta de evaluación que entrega el CPIP y por último lo que indica el Manual de Portafolio. Entonces tenemos estos tres códigos que vas a encontrar en cada uno de los indicadores que te voy a mostrar ahora. Entonces abrimos nuestra pauta de evaluación de factores generales y vas a encontrar 6 diferentes grupos de cosas que nos están pidiendo. Entonces tenemos cosas que tienen que ver con la gestión de conducta que tenemos que cumplir. También momentos de la clase, inclusión, recursos, evaluaciones y manejo conceptual. Están especificados cada uno de los indicadores de cumplimiento relacionados con este título. Y abajo dice dónde puedo encontrar más información sobre estos indicadores. Por ejemplo, en el C2.2, en el manual de portafolio 04, 12 y así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dudas al respecto, puedo ir al manual de la buena enseñanza, C22 leer, después en el manual de portafolio, en el cuarto indicador que nos entrega, o en el 12avo, o en la pauta de evaluación que nos entrega el CPIP, en el punto 2 y en el punto 3. Ahí vas a encontrar más información sobre estos momentos de la clase. Entonces ahora, ¿cómo deberíamos ir llenando nuestra pauta de evaluación? Veamos. Para llenar nuestra pauta de evaluación, tenemos que completar acá estos espacios con logrado, no logrado o medianamente logrado. Como ves acá, está la codificación. Logrado L, medianamente logrado ML y no logrado NL. Entonces vamos a ir por cada una de esta lista de cosas viendo si nuestra idea, nuestra clase que tenemos preparada, cumple con estas cosas. Primero, gestión de conducta. Promueve la resolución de conflictos y modela comprensión, ayuda y colaboración. En este punto tenemos que fijarnos si es que logramos o no logramos, o lo logramos medianamente, demostrar en la clase grabada, en algún punto, que nosotros tenemos algún sistema en nuestra clase que tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos y también en todo momento, sobre todo cuando estemos grabando, que nosotros vamos a modelar que estamos escuchando, ayudamos y promovemos la colaboración. Luego se establece normas. En este punto lo que podemos hacer es poner un afiche o alguna cosa en la sala que se pueda ver en la grabación en que yo tenga puesto las expectativas, que también se llaman normas de acá y que probablemente tú también en este momento estés llamando expectativas. Entonces estas expectativas las puedo poner en una ficha en la sala y en algún momento hacer referencia a este afiche en la grabación para llamar la atención de la persona que está revisando y sepa que hay normas y expectativas establecidas en mi sala. Luego de esto dice, las normas son adaptables y flexibles. Para cumplir con este punto lo que podemos hacer es señalar que las normas y expectativas establecidas ya han sido a lo mejor conversadas y también acordadas participativamente por nuestros alumnos. Entonces podemos decir algo, puede ser el inicio de la clase, en algún momento mostrar las reglas y también recordarles a los estudiantes que nosotros también, ellos participaron en la construcción de estas reglas. Y de alguna manera hay que mostrar que tenemos algún proceso en que vamos modificando estas expectativas de los afiches. Entonces así demostramos que nuestras normas se van adaptando y son flexibles y son participativas. Luego de eso, dice, promueve el automonitoreo. Bueno, el nombre lo indica, en este caso tenemos que demostrar nuevamente que los alumnos y alumnas tienen algún sistema en que ellos se están automonitoreando. Para hacer esto podemos, por ejemplo, utilizar un sistema de fichas, de token, puedes buscar en internet. Esa es una estrategia que se puede ocupar para promover el automonitoreo, ¿ya? Pero tú a lo mejor puedes encontrar la que tú ocupes más, lo importante es que se note que estamos promoviendo esto. Luego dice, aplicación de estrategias cuando las normas no son suficientes. Lo que quiere decir que cuando se rompe una regla, una expectativa, hay algo que ocurre después y que está presupuestado. Por supuesto que no quiere decir que cuando un niño rompe la regla, yo lo reto, la reta, y esa sería todo mi intervención. No vamos a tener un buen puntaje por eso. Esta aplicación de estrategias quiere decir, habla idealmente de estrategias alternativas, no necesariamente solamente de sanción directa, ¿ya? Entonces en este punto tenemos que ser estratégicos, estratégicas y preparar alguna actividad, algún tipo de intervención que no sea necesariamente
retar al niño, sino que ocurra algo cuando se rompen las reglas, que esté preestablecido antes y que así yo esté demostrando que tengo un sistema funcionando para cuando mis reglas y mis expectativas se rompen. Luego dice, invita a analizar objetivos transversales del currículo. Aunque esta es una cosa optativa, sí se recomienda siempre porque nos da puntos extra. Los objetivos transversales del currículo, te recuerdo que lo puedes encontrar, están acá en los documentos descargables. Por supuesto vas a abrir lo que te toca a ti, tu ciclo, y vas a encontrar que acá están las bases curriculares. Y ahí vas a encontrar, ¿cierto?, los objetivos transversales. Como esta es la clase grabada, puedes ocupar cualquier objetivo de tus bases curriculares. Finalmente tenemos que revisar si promovemos o no un ambiente de confianza en nuestra sala de clase. Bueno, y completamos de aquí el lado de logrado, no logrado, medianamente logrado, y pasamos al siguiente cuadro. El siguiente cuadro tiene que ver con los momentos de la clase. Primero dice, anuncia y desarrolla los 3 diferentes momentos de la clase. Es importante en este caso anunciar, es decir, este es del inicio de la clase y bla, 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 yo doy mi inicio de la clase. Y después, cuando paso a mi desarrollo, digo ya, ahora vamos al desarrollo de la clase a los estudiantes y después anuncio mi cierre. Esto lo puedo incluir en mi discurso cuando estoy grabando la clase a los alumnos porque es bueno que ellos entiendan, es un buen indicador que yo estoy mostrando a ellos la estructura de la clase. Además, para cumplir con esta característica que está súper presente en el marco de la buena enseñanza, tengo que asegurarme yo entonces siempre enunciar esto de inicio, desarrollo y fin de la clase. Luego dice, en el inicio de la clase tengo que poner si conecta con los conocimientos previos y también explicar los objetivos de la clase. Entonces estas dos cosas y también motivar, pero estas dos cosas yo creo que son las más importantes porque si yo conecto con conocimientos previos lo puedo hacer con alguna actividad motivadora. Y lo otro importante, ¿cierto?, es explicar cuál va a ser el objetivo y la estructura de la clase. Entonces, por eso dice, explica el objetivo de la clase. Bueno, luego en el cierre de la clase tendríamos que hacer básicamente dos cosas. Primero, generar una instancia de consolidación de conocimientos, que puede ser una actividad corta, de 1 o 2 minutos, muy corta, a lo mejor unas 2 o 3 preguntas, como el ticket de salida o alguna actividad así. Y luego esto se pide que también señalen lo aprendido y ojalá cómo se aprendió, de tal manera que los estudiantes piensen en su proceso de aprendizaje, cómo aprendieron. Entonces, al final yo puedo referirme, por ejemplo, a los objetivos de la clase y hacer a lo mejor un par de preguntas a estudiantes para que ellos piensen en lo que pasó durante la clase, cómo aprendieron, que se vayan al recreo teniendo como una síntesis, sabiendo qué pasó esa clase, que no se vayan cuando suena el recreo y tienen que salir, sino que tenemos que tratar de hacer este cierre, que es especialmente difícil porque generalmente nosotros, como tú sabes, cuando tenemos una clase excelente, generalmente nos quedamos sin tiempo para el final y terminamos como un poco abruptamente. Y cuando tenemos tiempo para hacer el cierre de la clase, a lo mejor puede ser porque la clase no estuvo tan animada. Entonces, en este caso, es bueno como antes de grabar acostumbrarse un poco a hacer un cierre de la clase para que los estudiantes sepan lo que está pasando un poco, se vea que ellos entienden que hay un cierre de la clase, porque esta instancia en particular es una de las que menos uno cumple. Entonces hay que tener cuidado de que los estudiantes, mis estudiantes, se acostumbren y sepan que viene este cierre de la clase. Vamos al siguiente cuadro. Y es sobre la inclusión. Dice, motiva la participación e inclusión de todo estudiante. Tenemos que tener cuidado acá. Cuando ocupamos trabajo grupal, hay diferencias en trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Y también hay veces en que nosotros podemos trabajar en un grupo, pero podemos trabajar haciendo solo tareas individuales, independientes de mis otros compañeros y compañeras. Entonces, tengo que tener cuidado cuando hago trabajos en grupo, asegurarme de que se genere la colaboración, que el grupo en sí dependa de la actividad de todos y de cada uno, dependiendo de si es cooperativo o colaborativo. Ya, para que este video no quede tan largo, no voy a explicar las diferencias, pero tú las puedes buscar en internet, trabajo cooperativo y colaborativo. Luego dice, muestra de qué forma la diversidad es positiva. En el marco de la buena enseñanza hay un punto que explica en la redacción que el profesor aprovecha las instancias y los ejemplos para promover una actitud positiva hacia la diversidad, hacia a lo mejor la minoría, los grupos minoritarios sociales dentro de mi escuela, que pueden ser inmigrantes o LGBTIQ+, estudiantes con diferencias socioeconómicas. Como sea, yo tengo que tratar de promover la inclusión. ¿Ya? Si tengo algún estudiante que sea inmigrante o algo así, tengo que aprovechar eso cuando yo grabo mi clase
para demostrar que estoy siendo positivo hacia este punto de la inclusión que es importante dentro del marco de la buena enseñanza y dentro de todo el currículum. Y lo último dice, adapta las actividades de clases para posibilitar la participación de todos y todas las estudiantes. En este caso, es una técnica que podemos ocupar, es que podemos, cuando nosotros demos una actividad, nos podemos acercar a nuestros alumnos que tengan algún tipo de necesidad especial del aprendizaje, ¿ya? Y explicarles cómo hacer la tarea, adaptarlo un poco, especialmente en la grabación, ¿ya? Para que nosotros demostremos que estamos atendiendo a todos los estudiantes, a la diversidad. Ese es el punto 3, vamos al punto 4. El punto 4 quiere decir que cómo demostramos que nosotros ocupamos recursos de aprendizaje en nuestras clases. Entonces vamos a ver, dice, utiliza recursos llamativos en su clase. Aquí te quiero decir que ocupando únicamente el PowerPoint es práctico, pero es sumamente ocupado. Entonces, si nosotros solamente ocupamos recursos PowerPoint, no va a tener un destacado, porque no es en realidad no es un desempeño destacado. Un desempeño destacado sería, por ejemplo, en matemáticas, ocupar algún tipo de elemento concreto o algún otro recurso creativo que tú tengas a tu disposición. Luego dice, los recursos de aprendizaje incluyen elementos del entorno cultural. O sea, estoy tomando en cuenta la cultura de mi entorno, el área en que trabajo, a lo mejor los oficios que ahí se desarrollan. Estoy ocupando ejemplos, elementos, ocupo algún recurso que a lo mejor sea típico de la zona. Luego, la disposición de la clase utilizada como recurso del aprendizaje. En este caso, es bueno mostrar que nosotros, en la disposición de los asientos, no es simplemente la clase normal. Es ideal mostrar que modificamos la sala de clase de alguna manera como con algún objetivo de aprendizaje, ¿ya? Porque hay un estándar que dice que utilizamos la disposición de la sala de clase como un recurso de aprendizaje. Eso quiere decir que el orden de la silla está puesto por una razón específica. Y luego dice, facilita el recurso del aprendizaje. Aquí nosotros tenemos que mostrar que nosotros le estamos entregando estos recursos, ¿ya? En este punto yo no recomiendo para nada que pedirles a los estudiantes que traigan alguna cosa de la casa para trabajar en clases, en la clase grabada, por dos razones. Primero, porque alarga mucho la parte administrativa. Además, no todos los estudiantes van a tener los recursos. O sea, va a tener estudiantes que, como tú sabes, no les van a mandar las cosas de la casa porque no pueden o por alguna otra razón. Entonces eso a nosotros nos va a perjudicar. Entonces ahí todos los recursos para nuestra clase grabada, llevémosla nosotras a la sala para que no tengamos ese problema. Y pasemos al siguiente cuadro, dice evaluaciones. Es importante aquí, en la parte de evaluaciones, darse cuenta que no se refiere únicamente a las pruebas, a las evaluaciones, calificaciones, las cosas que uno pone notas en el libro, obviamente, sino que al proceso de retroalimentación. O sea, evaluación se considera técnicamente las acciones que nosotros empleamos, las acciones que usamos para saber si nuestros estudiantes están aprendiendo y en ese proceso cómo nosotros vamos modificando nuestra clase al respecto de esa retroalimentación, ¿ya? O sea, no quiere decir que obviamente si tú eres profe o profe, uno no se para adelante y da toda la clase de memoria, sino que vas interactuando con los estudiantes, ¿cierto? Vas tomando sus ejemplos. En ese tipo de acciones es que ellos van a tener la oportunidad de aprender. Por eso es que si leemos lo primero dice, monitorea y retroalimenta las actividades en cada momento de la clase. Entonces no quiere decir que tengo que yo hacer una prueba escrita, algo así, cada momento de la clase, sino que, por ejemplo, al principio, cuando hice mi actividad de inicio, apliqué alguna estrategia para darme cuenta de las respuestas de los alumnos. Puede ser, hice una lluvia de ideas. A lo mejor les pasé un post-it a cada uno para que escriban su respuesta y después ese post-it lo fui pegando en la pizarra. A lo mejor hice cualquier otra actividad que me diera muestra de qué es lo que están entendiendo mis estudiantes al respecto de lo que les estoy hablando y después los retroalimento con eso. Entonces, si es que veo que algo está débil, lo voy corrigiendo. También en el desarrollo, todas las actividades que tú hagas, tienes que tener una instancia en que los alumnos las alumnas sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y también en el cierre, también tienes que entregar esta retroalimentación, ¿ya? Entonces eso se refiere a monitorear y retroalimentar las actividades cada momento de la clase.
los siguientes puntos están más o menos relacionados. Retroalimenta participativamente, atento y atenta a las opiniones y orientaciones de aprendizaje. Quiere decir que está atento a lo que dicen los alumnos, las alumnas, a los ejemplos. Después dice, se usan los errores para enriquecer el proceso. Este punto de los errores es muy importante y lo vas a ver en la otra pauta también de las actividades de la clase, y es cómo nosotros ocupamos el error de los estudiantes cuando se equivocan para generar un conocimiento nuevo. ¿Ya? Si quieren más información sobre eso, te aconsejo que vayan a los códigos del manual de la buena enseñanza. Luego dice, retroalimenta oportuna y constructivamente, indicando fuerzas y oportunidades. En este caso lo que se refiere es que cuando nosotros nos preguntan o estamos haciendo algún ejercicio o retroalimentando, siempre tenemos que tratar de rescatar lo bueno que diga el estudiante. Aunque sea una barbaridad, nosotros tratamos de decir buen esfuerzo y tratar de modificarlo de alguna manera. Lo que dijo el estudiante suena interesante y así el resto del grupo se motive a participar y dar opiniones, aunque no sepan muy bien de lo que estamos hablando. Y finalmente dice, adapta actividades con los resultados de la evaluación. Y como te podrás imaginar, esto se refiere a que nosotros tenemos que también mostrar un poco cómo nuestra clase ha sido decidida de antes. Nosotros veníamos por un proceso en que hemos tomado en cuenta la retroalimentación de nuestros estudiantes. Y el último punto, que se llama manejo conceptual, se refiere a cuánto nosotros demostramos que entendemos del currículum nacional y de nuestra materia, de lo que estamos enseñando. Y tenemos, dice, demuestra manejo conceptual, curricular y estrategias didácticas. Después, incluye nuevos desarrollos en su subsector. Entonces nosotros aplicamos de nuestra clase grabada, en algún momento mostramos un nuevo desarrollo en nuestro subsector y también mostramos la relación de nuestros contenidos con otros subsectores y también con la realidad. Entonces tenemos esas tres cosas. Incluimos nuevos desarrollos, señalamos qué relación tiene con otras materias y con la vida real. Y el último punto dice secuencia los contenidos coherentes con el currículum. Esto quiere decir un poco que se vea que nosotros venimos progresando en el currículum de una manera lógica. Si vamos desde la suma a la multiplicación y así va subiendo el nivel de complejidad de una manera lógica. Bueno, estos serían los 6 puntos de tu pauta. Ahora que la llenaste, pusiste logrado, no logrado, como vemos de acá en el primero, lo que te voy a pedir es que marques con rojo todos los no logrados que tengas. O con una línea, cualquier cosa. Entonces acá voy a marcarlo así. Entonces tengo mis no logrados. Y una vez que los tenga todos marcados, saber las cosas que necesito agregar como factores generales para que mi idea se transforme en una clase planificada que tenga, no todas, porque es imposible que una clase tenga todas estas cosas, son muchísimas, sino que encontrar una clase armónica que incluya la mayor cantidad de elementos. Bueno, y en el próximo video te voy a mostrar la otra pauta de evaluación, que es para las actividades que tienen en tu clase, para poner a prueba las actividades, y funciona de una manera más o menos parecida. Así que nos vemos en la próxima clase.